El reloj marcaba las 10:17 de la mañana cuando Valeria entró al banco, elegante pero sin ostentación. Su traje negro estaba impecable, su bolso discreto y su semblante sereno. Sin embargo, desde el primer paso, todos los ojos se posaron sobre ella con una mezcla de curiosidad y desdén. El recepcionista la miró con un rastro de sorpresa que pronto se transformó en una sonrisa condescendiente. —¿En qué puedo ayudarla, señorita? Valeria respondió con calma. —Vengo a hacer un depósito importante y a consultar sobre un préstamo. Pero lo que siguió no fue ayuda. 2 minutos después, un empleado de mostrador revisaba su identificación y, sin ocultar un suspiro de molestia, dijo: «Lo siento, pero no podemos atenderla ahora. Tiene que esperar tal vez mañana». No era una confusión. Era evidente. La rechazaban por el color de su piel, por su edad, por su presencia. Una fila de clientes murmuraba, algunos con incomodidad, otros con silencio cómplice. Nadie se atrevió a cuestionar al personal. La humillación estaba servida, lenta, meticulosa. Valeria sostuvo la calma mientras su mirada recorría la sala. Cada gesto, cada sonrisa falsa, cada mirada de desprecio, era una chispa que encendía su determinación silenciosa. Nadie sabía quién era realmente. Nadie imaginaba el poder que estaba a punto de desatar. Al otro lado del mostrador, la gerente del banco, una mujer de mediana edad con un peinado perfecto y un aire de superioridad, observaba con desdén. Hizo un gesto leve, como diciendo: «Aquí no tenemos tiempo para gente como tú». Valeria no respondió. Simplemente se limitó a asentir, aceptando la humillación que le imponían. La fila avanzaba, y la ignoraban cada vez más. Susurra un cliente detrás de ella: «No entiendo por qué la tratan así». La gerente levantó la vista, frunció el ceño y le dijo al personal que aprenda su lugar. En ese momento, la cámara mental del espectador enfoca los pequeños detalles: el silencio del público, la tensión en el aire, la injusticia evidente. Se siente el enfado, la impotencia, pero también un indicio de que algo no está siendo mostrado. Valeria guardó su teléfono. Su mirada permaneció fija, tranquila, casi etérea. Nadie podría haber imaginado que en su bolso discreto no solo llevaba documentos, sino contratos que podían cambiar vidas, acciones que valían millones y una tarjeta que podía transformar el destino de toda la sucursal. La audiencia, aunque solo veía a una mujer aparentemente vulnerable, ya empezaba a sospechar que no todo era lo que parecía. Cada gesto suyo estaba medido, cada pausa era calculada. La tensión crecía. El reloj seguía su curso. Los minutos pasaban y la humillación persistía. Y mientras todos en la sucursal creían tener el control, Valeria solo sonreía levemente, con la paciencia de alguien que sabía que la historia no terminaría como ellos pensaban. La gerente del banco, Sofía Mendoza, era la personificación del poder dentro de aquella sucursal. Cada gesto suyo irradiaba autoridad, cada palabra era una sentencia silenciosa. Era admirada por algunos, temida por otros, y sobre todo, subestimaba a quienes no parecían encajar en su mundo de uniformes impecables y escritorios relucientes. Valeria permanecía de pie frente al mostrador, observando cada movimiento. Las cámaras de seguridad captaban la escena. Clientes impacientes, empleados susurrando entre ellos y la gerente cruzando los brazos con aire de superioridad. Nadie parecía notar que Valeria no era una visitante común. —¿Me van a atender o no? —preguntó Valeria con voz suave, pero firme. Sofía la miró de arriba a abajo, arqueando una ceja. —Ya le dije, no podemos hacer excepciones. Su tono era seco, con un dejo de arrogancia racial que el público podía percibir, pero que los clientes solo sentían como incomodidad. Un cajero, joven e inseguro, le pasó un papel. —Señorita, creo que esto es para usted. Valeria lo tomó sin mirar, su atención completamente en Sofía. La gerente no se dio cuenta.
pero un leve asentimiento de alguien que observaba desde el fondo de la sala indicó que Valeria estaba en terreno conocido. Una pista silenciosa para los espectadores. La protagonista no era una víctima común. Mientras Sofía continuaba con su aire de superioridad, microagresiones menores se sucedían. Un comentario sobre que las personas como ella deberían esperar su turno. Una risa sofocada entre compañeros de trabajo. Un suspiro exagerado cuando Valeria tocaba un formulario. El público siente la tensión crecer. Cada pequeño gesto de desprecio se convierte en un peso emocional que hace que la audiencia quiera justicia inmediata. Pero Valeria no pierde la calma. Cada movimiento suyo es medido. Cada mirada tranquila, cargada de confianza invisible. Y ahí está el primer indicio. Una tarjeta en su bolso que parecía común, documentos legales perfectamente organizados y un cuaderno con notas que para cualquier observador casual no significaban nada. Pero para quienes saben leer entre líneas, Valeria no estaba allí para recibir, estaba allí para observar y decidir. El gerente regional, un hombre mayor que había llegado sin previo aviso, se acercó. Saludó a Sofía con una inclinación respetuosa y luego se detuvo frente a Valeria, inclinando levemente la cabeza como reconociendo algo que nadie más podía ver. El público nota la diferencia. No todos los presentes ignoraban a Valeria. Algunos ya sabían que subestimarla sería un error. ¿Está todo en orden aquí?, preguntó el gerente, con voz calmada pero firme. Sofía, molesta, respondió. Sí, todo bajo control. Pero el gesto rígido del gerente decía más que sus palabras. Valeria finalmente habló. Solo estoy aquí para hacer un trámite sencillo, nada más. Su voz era serena, sin altibajos, pero cada palabra estaba cargada de autoridad invisible. Mientras todos creían estar en control, Valeria apenas movía los labios y sus ojos evaluaban cada acción, cada reacción, cada detalle del poder en la sucursal. Era un juego silencioso. Sofía pensaba que dominaba la situación, pero Valeria ya conocía las reglas y los límites del tablero. Los clientes seguían observando, algunos murmurando entre sí, algunos con incomodidad, pero la tensión crecía. Nadie sabía que en cuestión de minutos la dinámica de poder cambiaría por completo. Narrador, voz en off. La última vez que alguien la subestimó, no terminó bien. El escenario estaba preparado, la jerarquía clara, el antagonista arrogante y la protagonista invisible a los ojos de todos, excepto para quien sabía mirar. Mientras los minutos avanzaban, un murmullo comenzó a recorrer la sucursal. Primero fueron susurros entre clientes, luego comentarios discretos de empleados. ¿Quién es ella realmente? No sé, pero parece importante. Valeria permanecía tranquila, observando cómo la dinámica que Sofía creía controlada empezaba a desmoronarse. Cada microgesto, cada mirada furtiva hacia su bolso o su documento reforzaba la sensación de que algo no cuadraba. La gerente, ajena al cambio, continuaba con su actitud arrogante, ignorando las señales. Un guardia de seguridad se acercó con cautela. Disculpe, ¿podría mostrar su identificación? Valeria extendió su tarjeta profesional. La revisión fue rápida, casi automática, pero el guardia no pudo evitar una leve inclinación de respeto. Un gesto simple, pero suficiente para que algunos clientes comenzaran a mirarla con curiosidad, como si estuvieran viendo a alguien que de repente se elevaba sobre las reglas cotidianas del lugar. Mientras tanto, en un rincón, un cliente que parecía un empresario observaba cada movimiento. Un ligero asentimiento suyo hacia Valeria pasó desapercibido para todos, menos para la cámara del narrador. Un indicio silencioso de que había más detrás de ella. Sofía comenzó a notar que los murmullos se multiplicaban. Algunos empleados intercambiaban miradas preocupadas, como si de repente sospecharan que la mujer, a la que habían despreciado, no era una simple clienta. La tensión creció. Cada comentario, cada susurro, cada gesto de reconocimiento
aumentaba la incomodidad de la gerente. Narrador, voz en off. Él no necesitaba probar nada. En ese momento, un joven cajero, nervioso, dejó caer un formulario. Valeria lo levantó con calma, sonriendo apenas, y lo devolvió sin palabras. Para los clientes parecía un gesto inocente, pero para quienes saben leer la escena, era un indicio de control. Valeria manejaba la situación sin alzar la voz, y su calma contrastaba con la creciente ansiedad de Sofía. Al fondo, un cliente grababa discretamente con su teléfono. Nadie sabía qué estaba captando, pero el simple hecho de que alguien lo hiciera añadía tensión. La verdad podría hacerse viral en cualquier instante. Un susurro más se escuchó cerca de la puerta. Ese no es cualquier cliente, Sofía. Intentando mantener la compostura, reprendió al personal. Concéntrense en su trabajo y déjenla tranquila. Pero el daño ya estaba hecho. La percepción pública había cambiado. Valeria ya no era solo una mujer en la fila del banco, era una presencia que exigía respeto, aunque nadie comprendiera aún por qué. Su poder invisible comenzaba a manifestarse en las pequeñas reacciones del entorno. Un guardia que se inclina, un cliente que observa con atención, un empleado que deja escapar un suspiro nervioso. Valeria se permitió un leve movimiento, apoyó su bolso sobre la mesa y un documento sobresalió ligeramente. Nadie sabía que dentro de él había contratos que podían cambiar la vida de toda la sucursal, de todos los empleados y, sobre todo, de Sofía. La tensión se condensó en un solo momento. Todos los ojos estaban sobre Valeria, incluso los de aquellos que no entendían por qué. Una sensación de misterio envolvía la sala, y la gerente, cada vez más incómoda, comenzó a darse cuenta de que la dinámica de poder estaba a punto de invertirse. Narrador, voz en off. Pronto descubrirían que ella no era quien ellos creían. En ese instante, un silencio momentáneo llenó la sala. Los clientes contenían la respiración, los empleados intercambiaban miradas inquietas, y Sofía apenas podía sostener su arrogancia. Valeria, tranquila y serena, parecía flotar sobre la tensión, como si su verdadera identidad estuviera a punto de revelarse en cualquier segundo. El silencio se hizo absoluto en la sucursal. Todos los clientes, empleados y la propia gerente, Sofía, contenían la respiración. Valeria dio un paso hacia el mostrador, su mano sacando discretamente un documento sellado y una tarjeta de identificación que brillaba bajo la luz del techo. Con calma, levantó la vista y pronunció cada palabra como si el tiempo mismo se detuviera. Creo que ha llegado el momento de aclarar algo. Sofía frunció el ceño, creyendo que se trataba de otro gesto de paciencia. No podía imaginar la verdad que estaba a punto de revelarse. Valeria deslizó la tarjeta sobre el mostrador. Todos los ojos se enfocaron en ella. Era la identificación de propietaria y CEO del banco. Una mujer que, para todos los presentes, había pasado desapercibida y había sido humillada. Ahora sostenía el poder absoluto sobre cada empleado, cada oficina y cada decisión que se tomaba dentro de aquella sucursal. El murmullo se convirtió en un silencio cargado de incredulidad. Sofía se quedó congelada, la arrogancia sustituida por un pánico palpable. Los empleados se miraban entre sí, incapaces de creer lo que veían. Los clientes, que antes habían observado sin involucrarse, ahora se acercaban lentamente, intentando captar cada detalle de la escena. Narrador, voz en off. La llamaron inútil. Valeria habló de nuevo, esta vez con voz firme y segura. Durante años, algunos creyeron que podían ignorarme, humillarme, subestimarme. Hoy, eso termina. Con un movimiento decidido, comenzó a entregar órdenes. Sus asistentes internos, que hasta entonces habían pasado desapercibidos, se acercaron para respaldarla. Documentos, cartas y dispositivos se colocaron sobre los escritorios.
Cada acción tenía un propósito: demostrar que ella no solo tenía la autoridad, sino también el control absoluto sobre la sucursal. Sofía intentó hablar. Esto debe ser un error. Valeria la interrumpió con serenidad. No es un error, Sofía. Esto es consecuencia de tu arrogancia. Tú y tu equipo han subestimado a la persona equivocada. Los clientes empezaron a grabar con sus teléfonos. Cada gesto, cada palabra de Valeria se volvía un registro del momento en que el equilibrio de poder se volteaba por completo. La tensión aumentó cuando Valeria anunció: todos los miembros de este equipo que participaron en la humillación serán relevados de sus cargos inmediatamente. Sofía se quedó sin palabras. La sala parecía vibrar con la incredulidad. Algunos empleados comenzaron a susurrar disculpas, pero Valeria los detuvo con un simple gesto de la mano. No es tiempo de excusas, es tiempo de justicia. Narrador, voz en off. El mundo creyó que podían ignorarla. Mientras la gerente trataba de recomponerse, Valeria recogió sus pertenencias y, sin prisa, caminó hacia la salida. Cada paso suyo proyectaba una autoridad inmutable. Los clientes y empleados miraban, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. La victoria de alguien que había sido subestimada, ignorada y humillada, pero que ahora reclamaba lo que era suyo con firmeza y elegancia. En ese instante, un fotógrafo de prensa, que había entrado por casualidad, capturó la escena. La mujer que fue rechazada y humillada, saliendo del banco mientras su poder y justicia quedaban grabados para la posteridad. Valeria no necesitó levantar la voz, no necesitó gritar. Su poder era invisible hasta ese momento, y ahora todos lo veían. El equilibrio de poder se había invertido en minutos. Narrador, voz en off. Llamaron a Valeria inútil. Antes de convertirse en la mujer imparable que acababa de invertir el poder de toda la sucursal, Valeria había conocido la adversidad desde muy joven. Creció en un barrio modesto, donde las oportunidades eran pocas y los prejuicios abundaban. Su familia no tenía conexiones ni dinero. Lo único que tenían era determinación y una ética de trabajo que desafiaba cualquier pronóstico. Desde niña, Valeria aprendió a enfrentar la indiferencia y la discriminación. En la escuela, a menudo era ignorada por profesores y compañeros, y no por falta de talento, sino por el color de su piel y su origen humilde. Cada «no puedes» y cada mirada de desdén se convirtió en combustible silencioso para su ambición. Narrador, voz en off. No nació rica, no nació poderosa. Durante su adolescencia, Valeria se pasaba horas en bibliotecas y salas de estudio, investigando finanzas, negocios y leyes. Mientras otros disfrutaban de la diversión, ella trabajaba en proyectos personales, aprendiendo a invertir, a negociar, a anticipar movimientos que otros ni siquiera veían venir. Cuando llegó a la universidad, enfrentó un nuevo tipo de discriminación: ser una de las pocas estudiantes negras en su facultad. Algunos profesores dudaban de sus capacidades, algunos compañeros la subestimaban, y aún así, Valeria no permitió que la duda ajena definiera su camino. Después de graduarse, comenzó a trabajar en el mundo corporativo. Cada puesto que ocupaba, cada proyecto que lideraba, demostraba que la subestimaban constantemente. A menudo, los créditos por su trabajo se atribuían a otros, y los elogios llegaban tarde o nunca. Sin embargo, cada rechazo se convirtió en lección, cada burla en estrategia. Fue durante esos años que encontró a su mentor, un empresario retirado que vio en ella un potencial que nadie más podía percibir. Bajo su guía, Valeria aprendió a manejar el poder sin alardear, a mover fichas detrás del telón, a construir una red que nadie sospechaba. Cada decisión, cada inversión, cada conexión era parte de un plan que se gestaba silenciosamente. Narrador, voz en off. El dolor no la quebró. Los años pasaron, y mientras la sociedad seguía etiquetándola y subestimándola,
Valeria transformaba su conocimiento en poder tangible. Compró pequeñas acciones en compañías estratégicas, desarrolló proyectos financieros innovadores y poco a poco ascendió hasta convertirse en la propietaria de una cadena bancaria que pocos imaginaban que controlaba. Cada humillación que había sufrido, cada puerta cerrada en su cara, cada comentario racista o despectivo, se convirtió en una lección de estrategia y paciencia. Valeria había aprendido a esperar, a observar y, sobre todo, a actuar solo cuando el momento era perfecto. Cuando entró al banco aquel día, no llevaba solo un bolso y documentos. Llevaba años de preparación, cada experiencia dolorosa transformada en un arma invisible. Sofía y su equipo nunca supieron que la mujer que humillaban era alguien que había superado obstáculos que ellos ni siquiera podían imaginar. Narrador, voz en off. Cada lágrima, cada rechazo, cada momento de invisibilidad fue parte de la construcción de su fuerza. El público empieza a conectar emocionalmente. Valeria no es solo una mujer poderosa, sino un símbolo de resiliencia, de justicia y de paciencia estratégica. Su historia demuestra que la fuerza no siempre se ve, a veces se construye en silencio, y su momento de triunfo es aún más impactante por ello. El sonido de los teléfonos llenó la sucursal. Clientes que antes solo observaban ahora grababan cada detalle del momento. La noticia de que Valeria, la mujer humillada, era la propietaria del banco, comenzaba a difundirse con rapidez. Un cliente compartió el video en sus redes sociales. En minutos, miles de personas reaccionaban, comentaban y compartían. La historia se volvía viral. Un caso claro de injusticia racial y humillación, seguido de una victoria total e inesperada. La prensa local recibió el primer aviso, y en cuestión de horas, reporteros comenzaron a llegar al banco. Cámaras, micrófonos y flashes capturaban cada gesto de Valeria, cada reacción de los empleados, y sobre todo, la expresión de Sofía, la gerente que había humillado a la protagonista. Su arrogancia ahora se veía ridícula, pequeña y completamente fuera de lugar. Mientras tanto, los empleados que habían sido humillantes o indiferentes se sentían atrapados en una mezcla de miedo y vergüenza. Algunos intentaron disculparse, pero Valeria los detuvo con un gesto calmado. No se trata de disculpas, se trata de justicia. Los clientes y transeúntes aplaudieron discretamente, algunos con lágrimas en los ojos. La energía de la sala había cambiado completamente. La humillación se había transformado en reconocimiento y admiración. Los medios comenzaron a difundir la historia de inmediato. La mujer que fue ignorada y humillada en un banco ahora es la dueña de la sucursal. Vídeos, fotos y comentarios inundaban las redes sociales. La historia de Valeria no solo inspiraba a quienes la presenciaban en persona, sino también a miles de personas que la veían desde cualquier parte del mundo. Sofía intentó mantener la compostura frente a las cámaras, pero cada palabra parecía más vacía que la anterior. Su equipo intentó justificarse, pero la evidencia, los videos y el testimonio de clientes hacían imposible que su arrogancia continuara intacta. En el centro de todo, Valeria permanecía firme, tranquila, como si todo estuviera exactamente como ella había previsto. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada estaba calculada para maximizar el impacto. Justicia y reconocimiento en perfecta armonía. Un cliente grababa la reacción de Sofía y la subió a redes sociales, acompañando el clip con un mensaje. Nunca subestimen a nadie. La verdadera fuerza se muestra cuando menos lo esperan. En pocas horas, el video acumuló millones de reproducciones. Narrador, voz en off. La injusticia fue vista por todos, pero la justicia también. La sucursal se convirtió en un escenario público. Clientes, empleados, periodistas y transeúntes observaban cómo el equilibrio de poder había cambiado. Sofía estaba expuesta, mientras Valeria era celebrada como un ejemplo de resiliencia y de triunfo frente a la discriminación. El murmullo de admiración se convirtió en aplausos.
mientras las redes sociales replicaban cada gesto de Valeria. El mundo entero parecía estar presenciando un momento que pocos olvidarían. La humillación se había transformado en gloria, y la arrogancia había sido expuesta ante la mirada de todos. Narrador. Voz en off. La verdad, cuando se combina con fuerza y paciencia, nunca pierde. Valeria, consciente de la viralización de su historia, tomó un último paso simbólico. Caminó hacia la salida, mientras los flashes y cámaras capturaban su imagen. Cada paso era un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Valeria se detuvo frente al escritorio principal, donde Sofía intentaba recomponerse, pálida y nerviosa. Todo el personal del banco y los clientes presentes podían sentir la tensión en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Con voz firme y serena, Valeria pronunció las palabras que sellarían la justicia. Sofía Mendoza, a partir de este momento, usted y su equipo quedan relevados de sus cargos. Todos los contratos, responsabilidades y decisiones que tomaron sin ética serán revisados inmediatamente. Sofía intentó protestar, balbuceando excusas y explicaciones, pero cada palabra se estrellaba contra la autoridad implacable de Valeria. Los empleados que habían participado en la humillación sentían el peso de la verdad caer sobre ellos. Algunos bajaban la mirada, otros temblaban ante la magnitud de la situación. Narrador, voz en off. Nunca subestimes a quien observa en silencio. Valeria caminó lentamente hacia la salida, cada paso resonando con poder y justicia. Cada mirada dirigida hacia ella reflejaba respeto y admiración. Antes de salir, se volvió hacia la gerente y dijo con calma, pero con fuerza, la próxima vez, tenga cuidado a quien pisa. Podría ser la persona que sostiene la escalera. Las cámaras de prensa capturaban cada palabra, cada gesto. La historia se volvía viral en tiempo real, mientras el público en línea y fuera de ella celebraba la justicia que se había hecho visible. Sofía, humillada y derrotada, no podía articular respuesta. Su equipo se dispersaba, avergonzado, mientras Valeria dejaba claro que la victoria no era solo personal, sino un ejemplo para todos los que alguna vez habían sido subestimados, ignorados o humillados. En un gesto final de cierre, Valeria tomó su bolso y documentos y con un último vistazo a la sucursal sonrió apenas. Cada paso suyo era una declaración silenciosa. La paciencia, la estrategia y la resiliencia siempre triunfan sobre la arrogancia y la injusticia. Los clientes aplaudieron discretamente, algunos con lágrimas en los ojos. La energía de la sucursal se transformó en respeto absoluto. Narrador, voz en off. Cada humillación que sufrió, cada injusticia que enfrentó, la condujo hasta este momento. Y ahora el mundo sabía que no había sido pequeña, débil o insignificante. Con esa victoria, el círculo se cerraba. El antagonista humillado, el público testigo de la justicia, y Valeria emergiendo como la verdadera heroína de su propia historia, imparable e inspiradora. Valeria salió del banco bajo los flashes de las cámaras, con el rostro sereno y la mirada firme. Mientras caminaba hacia la calle, el murmullo de admiración y aplausos la seguía, como un eco de justicia finalmente cumplida. Narrador, voz en off. A veces la verdadera fuerza no se ve. A veces quienes parecen pequeños, ignorados o humillados son los que sostienen el poder real. No necesitas su permiso para brillar. La historia de Valeria se volvió viral en cuestión de horas. Videos, fotos, titulares y comentarios inundaron las redes sociales. Personas de todo el mundo compartían su experiencia, inspiradas por la paciencia, la resiliencia y la justicia impecable que había demostrado. Narrador, voz en off. El mundo puede intentar silenciarte, ignorarte o humillarte,
Pero si construyes tu fuerza en silencio y actúas con paciencia, la victoria llega. Mientras la audiencia absorbía la historia, un detalle pequeño pero impactante pasó desapercibido para muchos. El conserje del banco, quien había saludado a Valeria con una sonrisa discreta y había abierto la puerta cuando nadie miraba, se quedó observando desde la distancia. Su expresión contenía un brillo de complicidad. Mini twist final. Narrador. Voz en off. Y la verdad, a veces, es más sorprendente de lo que parece. El conserje que ayudó a Valeria aquel día era alguien que había aprendido de la vida que incluso los más pequeños pueden sostener los mayores secretos. Valeria desapareció entre la multitud, dejando detrás no solo un banco transformado, sino un mensaje universal. La paciencia, la resiliencia y la justicia silenciosa siempre encuentran su camino. Narrador. Voz en off. Nunca subestimes a quien parece pequeño. Nunca ignores a quien parece débil. La cámara se aleja lentamente, capturando la sucursal y a los transeúntes que observan con asombro, mientras la historia de Valeria se convierte en un símbolo de esperanza, poder y justicia para todos los que alguna vez se sintieron ignorados o humillados.